Hola, hola, ¿cómo están? En este video quiero reiterar mi agradecimiento a todos mis suscriptores, pues ya son más de 100 y eso me da mucha alegría y espero que sean muchos más y que estos videos sigan siendo de utilidad para todos ustedes que los ven. Ahora sí, vamos a pasar a la tercera parte de la anatomía de rodilla por resonancia magnética. Vamos a hacerlo en un caso práctico de una rodilla normal de uno de nuestros pacientes y aplicando pues la lista de chequeo. En cuanto al protocolo que se utiliza para la resonancia magnética de la rodilla, se utilizan secuencias con densidad de protones en los diferentes planos, axial, sagital y coronal, y en T1, que puede hacerse un plano coronal y un plano sagital dependiendo de cada institución. Incluso hay algunas instituciones que utilizan secuencias volumétricas para la reconstrucción de los ligamentos cruzados y de los meniscos, pero eso ya depende de cada institución. Entonces, tengan a mano su lista de chequeo. En este video voy a mencionarles cómo yo, Nuri Esmeralda Barco, analizo una resonancia magnética de rodilla. Primero vamos a ubicarnos, como habíamos mencionado en los videos anteriores. La parte más anterior está la patela. Y lo siguiente que vamos a hacer es ubicarnos si estamos en el lado interno o el lado externo. Ya habíamos mencionado que la faceta de la patela más larga es la que corresponde al lado externo. Si queremos confirmar, pues vamos hasta bien inferior donde ya encontramos el peroné y confirmamos que nos encontramos en el lado externo. Después, en cuanto a la patela, vamos a analizar qué tipo de patela es según la clasificación de Weaver y luego vamos a ver el cartílago de la patela. En esta paciente, como es de 52 años, ya está un poco adelgazado, sin embargo no se observa alteración como desfibrilación o delaminación, ni tampoco afectación del hueso subcondral, que nos daría la clasificación o el grado de condromalacia en el cartílago. Después de ver la patela, me quedo en este lado, en este sentido anterior. Voy a analizar el cartílago de una vez del surco troclear, en donde voy a analizar nuevamente si hay irregularidad del cartílago, si hay delaminación o defectos condrales. Una vez analizado el cartílago en el surco troclear, voy ahora sí con los retináculos. Empiezo con el retináculo medial, mirando la intensidad de señal de sus fibras. En este lado medial muy importante les mencionaba el ligamento femororotuliano, que va desde el tubérculo aductor en el fémur hasta el tercio superior y medial de la patela. Porque es importante dentro de las estructuras del retináculo, mencionábamos que es el estabilizador más importante que evita la luxación lateral de la patela. ¿Cómo diferenciamos si estamos en el ligamento femororotuliano o en el retináculo? Entonces recordemos que del video anterior habíamos mencionado que vamos a ubicar primero el músculo vasto medial oblicuo, que es este, y que mientras veamos el músculo, la estructura femororotuliana hipointensa corresponde al ligamento femororotuliano. Cuando ya avanzamos un poco más inferior, ya dejamos de ver el músculo vasto medial oblicuo y ya estamos ante las otras fibras del retináculo. Listo, es muy importante saber que este ligamento en su gran mayoría, en el 80%, se rompe en la inserción en el fémur, y eso hay que tenerlo en cuenta en los pacientes con luxación frecuente de la patela. Y después me voy con el retináculo lateral, donde voy a ver nuevamente la intensidad de señal de sus fibras, que esté íntegro.
Y después me voy hacia el tercio medio. El tercio medio ya voy a ver los ligamentos colaterales. Recordemos que estos ligamentos colaterales los observamos mejor en el plano coronal. Sin embargo, es muy importante también analizarlos en el plano axial porque nos da seguridad de su integridad, principalmente en sus inserciones. Entonces tenemos aquí el tubérculo aductor. Vemos el ligamento colateral medial, es bien hipointenso y vamos a continuarlo. Vemos aquí hasta su inserción en la tibia. Después me voy al otro ligamento colateral de su inserción en el fémur, lo continuamos, lo seguimos, va aquí, es bien hipointenso y vamos a asegurarnos de su inserción a nivel del peroné. Él llega casi junto con el tendón del bíceps femoral, que también lo observamos en B corta en el plano sagital, como lo había mencionado en el video anterior. Entonces, una vez siguiendo el recorrido del ligamento colateral lateral, asegurándonos de su integridad en las inserciones, paso a ver los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado posterior. Primero me voy a la parte más posterior de la tibia, donde sé que está la faceta inclinada posterior, donde se inserta el ligamento cruzado posterior. Lo seguimos, él es bien hipointenso, lo seguimos aquí nuevamente y aquí vemos cómo se inserta en la escotadura intercondilia del cóndilo femoral medial. Y ahora sí nos vamos con el ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior en su inserción a nivel del cóndilo femoral externo y lo seguimos aquí hasta insertarse en las espinas tibiales. Obviamente los cruzados vamos a analizarlos mejor en el plano sagital, sin embargo también es muy recomendable verlos en este plano. Después de ver los cruzados, buscamos los meniscos. Miren que en esta paciente nos da una idea muy acertada de lo que nos vamos a encontrar en los meniscos y en el plano sagital. Y vemos el menisco lateral, que es bien hipointenso, como se los mostraba en las imágenes. Por eso quise traerles este caso de resonancia normal, porque aquí se ve muy bien el menisco. Incluso vemos cómo se observa el ligamento transverso que une el cuerno anterior del menisco medial y el cuerno anterior del menisco externo, ¿sí? Es esta estructura hipointensa que va de lado a lado. Y vemos el menisco medial, que también pues ya les había mencionado que tiene forma de semiluna, y el otro es un poco más circular. Después de ver los meniscos, que no en todos los pacientes vamos a encontrarlos como en esta paciente, de todas maneras nos da una idea aproximada de cómo están los meniscos. Después de analizar los meniscos, ahora sí me voy con la esquina posteromedial. En la esquina posteromedial ya sé que me voy a encontrar a los tendones de la pata de ganso y empezamos con el sartorio aquí, que es un poco más muscular, como lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos el grácil y aquí tenemos el semitendinoso. Estos se unen ya en la parte distal para insertarse juntos en la tibia, más o menos 5 centímetros por debajo de la línea articular, como una sola estructura. Ya un poco más arriba nuevamente vamos a verlos por delante del semitendinoso. Tenemos el semimembranoso. El semimembranoso lo analizamos también. Vemos que él tiene una inserción a nivel de la cápsula de la cápsula posteromedial y luego se inserta a nivel de la tibia. Por diagonal en dirección diagonal al semimembranoso vamos a encontrar la cabeza del gastrocnemio medial, que es esta,
y es entre estas dos estructuras, este el semimembranoso que está aquí. Corroboremos, aquí está el semimembranoso y aquí está la cabeza del gastrocnemio medial, y entre estas dos estructuras es donde se localizan los quistes popliteos o quiste de Baker. Y una vez analizado estas estructuras, ahora sí me voy con la esquina posterolateral. En la esquina posterolateral vamos a encontrar el bíceps femoral, su parte muscular y su parte tendinosa. También vamos a ver su integridad en la inserción en el peroné. Y también otra estructura muy importante en esta esquina es el tendón del músculo popliteo, que vemos aquí la fosa donde sale el tendón del músculo popliteo. Vamos a seguirlo, mírenlo aquí, aquí, lo seguimos, va aquí, aquí, continúa ahí, pegándose casi a la cápsula, y lo seguimos aquí ya en la unión miotendinosa y aquí ya el músculo popliteo. Y por último, de paso voy a analizar el cartílago de ambos cóndilos, que no haya delaminación, que no haya irregularidad del cartílago o defectos condrales. Y por último, pues analizar todo el tejido celular subcutáneo, y si quiero ser un poco más intensa, por decirlo así, voy a ver una aproximación de cómo está el mecanismo extensor, buscando la inserción del tendón del cuádriceps y por debajo el tendón rotuliano. Lo podemos seguir hasta su inserción en la tuberosidad tibial. Listo, eso en cuanto al plano axial. Luego seguimos con el plano sagital o coronal. Veamos primero el coronal. En el plano coronal, lo que les mencionaba, es mucho más fácil ver los ligamentos colaterales. Primero en este colateral medial, vemos su integridad desde su inserción en el fémur hasta la tibia, y luego el ligamento colateral lateral, que les mencionaba que no se observa en un solo corte sino en varios cortes. Aquí vemos la inserción a través del cóndilo femoral externo y hasta el peroné, y vemos cómo tiene relación importante con el tendón del bíceps femoral. Y de paso, pues ya que estoy aquí, veo otra vez la fosa del tendón popliteo, y vamos a seguirlo nuevamente, y aquí vemos mejor la unión miotendinosa del músculo popliteo. Continúo ahora sí con los meniscos. Entonces me voy bien anterior, bien anterior. Ya que estoy bien anterior, de una vez paso una revisada a la inserción de la banda iliotibial en el lado lateral. Y luego me regreso nuevamente en la parte anterior. En la parte anterior voy a ver, lo primero que encuentro es el cuerno anterior del menisco medial. Sabemos por qué es medial, ya lo explicamos en videos previos. Y vamos a analizar su intensidad de señal. Tiene forma triangular, y aquí ya en la parte medial ya vemos el cuerpo, y ya en la parte posterior vemos el cuerno posterior del menisco medial, aquí la raíz del cuerno posterior. Podemos encontrar hiperintensidades intrasustancia sin que contacten la superficie articular superior ni inferior del menisco, o sea que no están rotos, pero podemos encontrar esta hiperintensidad de intrasustancia, que la podemos encontrar en los pacientes de edad. Esta paciente tiene 52 años y representa la degeneración mixoide del menisco. También podemos encontrar estas hiperintensidades en los pacientes niños y adolescentes, en quienes esta hiperintensidad representa la vascularización prominente del menisco.
Y también pues vamos a hacerle el diagnóstico diferencial si es una ruptura transversal, pues observar bien, corroborar en un T2 o si hay asociado un quiste parameniscal, etc. Ahora sí vamos a analizar el menisco externo, otra vez bien anterior. Vemos el cuerno anterior del menisco lateral, continuamos su recorrido, aquí el cuerpo, aquí vemos la unión menisco capsular, el cuerpo y finalmente el cuerno posterior del menisco lateral. Es posterior, aquí ya vemos los cóndilos femorales, vemos el peroné, estamos bien posterior y eso es lo que corresponde al cuerno posterior, que tiene su inserción a través de ligamentos meniscofemorales en el cóndilo femoral interno. Y ahora sí me voy en la parte medial, ya con los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados, si queremos, podemos irnos bien posterior para primero analizar el cruzado posterior. Lo vemos aquí y lo vemos llegando a su origen en el cóndilo femoral interno. Y el ligamento cruzado anterior, lo vemos aquí en la inserción entre las espinas tibiales. Lo seguimos hasta su inserción en la escotadura intercondilia en el cóndilo femoral externo. Y en este plano coronal igual analizo el cartílago femorotibial y también pues las estructuras óseas, buscando que no hayan zonas de contusión, zonas de fractura o lesiones proliferativas, etc. Y pues otra vez los tejidos blandos de la rodilla. Y ahora sí, finalmente el plano coronal. Este es el plano coronal, perdón, el plano sagital. Ahora sí vamos con el plano sagital. En el plano sagital nuevamente repasamos todas las estructuras que ya vimos, pero enfocamos también en el mecanismo extensor, el tendón del cuádriceps, la patela, el tendón rotuliano. Y muy importante aquí evaluar la grasa de Hoffa, si hay alteración en la intensidad de señal. Les recomiendo que de rutina analicen la grasa de Hoffa superolateral, que puede mostrar hiperintensidad y puede ser un hallazgo muy sutil en los pacientes que tienen dolor de rodilla sin que tenga otra anormalidad en la resonancia. Puede haber esta hiperintensidad que nos señale que hay un mal alineamiento patelofemoral que esté pinzando la grasa a ese nivel. Entonces, de rutina, siempre analizar la grasa de Hoffa superolateral. Y luego continuamos, veo el cartílago después de la grasa de Hoffa a nivel de los cóndilos femorales, en la zona de carga y en el otro cóndilo femoral, sin ver ninguna estructura, me concentro en el cartílago. Después de eso ya veo los meniscos, estamos en el lado lateral, ya les había mencionado, en la configuración de palo de golf o también la presencia del peroné nos orienta el lado del menisco lateral. Entonces aquí estamos en el cuerpo, aquí vemos el cuerno anterior del menisco lateral. Recordar que este cuerno anterior tiene un aspecto fasciculado, que puede dar una hiperintensidad del menisco y que puede confundirse con ruptura, y eso es frecuente que suceda. Lo otro es que confundamos el ligamento transverso anterior, que lo veíamos en el axial, que se está uniendo con el cuerno anterior del menisco, se puede confundir con una ruptura del menisco. Entonces es ver con precaución pues las imágenes. Y el cuerno posterior, nuevamente lo vamos a ver hasta su inserción. Sin ver los cruzados, me paso nuevamente al otro menisco, un menisco medial, la configuración de copa de la tibia, que me orienta en el lado. Y aquí vemos el cuerpo, el cuerno anterior, lo seguimos en toda su extensión. Y luego el cuerno posterior,
identificando si no hay rupturas que contacten la superficie articular o hiperintensidades de los mismos. Después veo los cruzados. Aquí ya vemos el ligamento cruzado anterior que va desde las espinas tibiales hasta el cóndilo femoral externo, y el cruzado posterior que tiene su inserción en la tibia, en la faceta inclinada posterior hasta el cóndilo interno. Ahora sí, vemos aquí en el peroné la imagen de la B, que representa el tendón del bíceps femoral y el ligamento colateral lateral. Nuevamente repasamos los tejidos blandos de la parte anterior como posterior y analizando otra vez las estructuras óseas. El T1 básicamente nos sirve para comparar la intensidad de señal de la grasa de Hoffa, ver nuevamente las estructuras, repasarlas y corroborar si realmente estamos ante una fractura cuando hay duda en las secuencias con densidad de protones. Y eso es todo. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Los espero en el próximo video.